Capítulo 16. El mal uso de la autoridad y la disciplina gubernativa de Dios. En Números capítulo 20 versículos 2 y 3 y del 7 al 13, dice: Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. En Números capítulo 20, versículos del 23 al 28 dice: Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. En Deuteronomio capítulo 32, versículos del 48 al 52 dice: Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo: Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte de Hor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meribá de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. La autoridad delegada debe santificar a Dios. Después de vagar más de 30 años por el desierto, el pueblo de Israel volvió a olvidarse de las lecciones que había aprendido a consecuencia de su rebelión. Al llegar al desierto de Sin y no hallar agua, contendieron una vez más con Moisés y Aarón, profiriendo muchas palabras desagradables. Sin embargo, Dios no se enojó con ellos, simplemente le ordenó a Moisés que tomara la vara, símbolo de la autoridad de Dios, y hablara a la peña para que diera agua. Moisés tomó la vara en sus manos. Sin embargo, estaba tan irritado que llamó rebeldes a la congregación, y luego, haciendo caso omiso del mandamiento de Dios, golpeó la peña 2 veces con la vara. Moisés erró, pero todavía salió agua de la peña. A raíz de esto, Dios reprendió a sus siervos, diciendo: No creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Esto significaba que Moisés no había colocado a Dios aparte de sí mismo y de Aarón.
había representado mal a Dios, porque ese arranque de mal humor que había tenido provenía de él mismo, y en consecuencia había hablado sin razón, y sin causa había golpeado la peña. Al parecer, Dios reconvino a Moisés de este modo. Vi que mi pueblo tenía sed y quise darles de beber. ¿Por qué, pues, los reprendisteis? Dios no censuró al pueblo, pero Moisés sí lo hizo. Así pues, él le dio al pueblo de Israel una falsa impresión de Dios, como si fuera cruel e injuriador y no tuviera misericordia. Ser autoridad es representar a Dios, ya sea en la ira o en la misericordia. La autoridad siempre debe ser como Dios. Si en tal posición hacemos algo malo, debemos reconocerlo como acción nuestra. Jamás debemos involucrar a Dios en nuestra propia falta, porque Moisés representó mal a Dios, tuvo que ser juzgado. Si alguien que esté en autoridad representa mal a Dios y no lo confiesa, Dios tendrá que vindicarse. Así fue como Dios mostró al pueblo de Israel que esto fue obra de Moisés y no suya. En realidad, el pueblo había murmurado y quizás su actitud hubiera sido rebelde. Sin embargo, Dios no los había juzgado. ¿Cómo pudo Moisés ser tan impaciente para juzgarlos antes de que Dios lo hiciera y hablar airadamente y sin moderación? Lo hizo motivado por su actitud y su ira, pero es muy probable que el pueblo de Israel se hubiera quedado con la impresión de que representaba la actitud e ira de Dios. Por eso Dios tenía que absolverse a sí mismo separándose de Moisés y de Aarón. Tengamos cuidado de no involucrar nunca a Dios en las faltas humanas, dando la impresión errónea de que Él manifiesta su actitud por medio de nosotros. En caso de darse una impresión tan errónea, Dios tendrá que absolverse a sí mismo. Se supone que una autoridad delegada administra las cosas en representación de Dios. Si nos enojamos, confesemos que esta ira viene de nosotros y no de Dios. Ambos deben estar separados. Es algo terrible confundir la obra de uno con la de Dios. Somos demasiado propensos a errar. En consecuencia, cada vez que cometamos un error, reconozcámoslo de inmediato como error nuestro. Entonces no representaremos mal a Dios, ni cederemos al mal, ni caeremos en las tinieblas. Si confesamos primero, Dios no tendrá necesidad de defenderse y seremos liberados de caer en su mano gubernativa. Ser autoridad delegada es algo muy serio. Como consecuencia del antedicho incidente, Dios anunció que a Moisés y a Aarón no se les iba a permitir entrar en Canaán. Si una persona habla descuidadamente y hace algo en una forma que no santifica a Dios, él desde ese momento tiene que intervenir para justificarse sin que quede ninguna posibilidad de pedir perdón. Debemos temer y temblar cuando administramos los asuntos de Dios. Guardémonos de convertirnos en personas descuidadas e imprudentes a medida que envejecemos. En aquella ocasión en que se encendió la ira de Moisés e hizo pedazos las tablas en que Dios había escrito la ley, el Señor no lo reprochó. Había conmovido a Dios con su celo, por lo cual su ira era justificada. Pero ahora, después de seguir por tantos años al Señor y no hacer lo que Él había ordenado al golpear la peña 2 veces y hablar irreflexivamente, Moisés había representado mal a Dios. Por esta razón no se le permitió entrar en Canaán. Al pueblo de Israel se rebeló muchas veces contra Dios, pero Él fue paciente con ellos. Moisés y Aarón, sin embargo, cometieron un solo error y fueron excluidos de Canaán. Esto nos demuestra lo serio que es ser autoridades delegadas. Dios es muy estricto con los que lo representan. En Números 18, el Señor le dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, lo dice el versículo 1. Cuanto más autoridad delega Dios, tanto más severo es su trato. El Señor también dijo en Lucas capítulo 12, versículo 48, a todo aquel a quien se haya dado mucho,
mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es de veras un hermoso cuadro ver a Moisés, a Aarón y a Eleazar su hijo subir juntos al monte de Hor. Todos ellos fueron obedientes a Dios, aceptando humildemente su juicio. Ni siquiera oraron, pues conocían a Dios. Aarón sabía que había llegado su día y Moisés también era consciente de su propio futuro. Dios le ordenó a Moisés que hiciera la transacción, ya que en las aguas de Meribá también había sido él el personaje principal. Al ver cómo moría Aarón, se le hizo saber a Moisés cómo moriría él también. Al ser desnudado de sus vestiduras santas, Aarón murió. La gente común no muere al ser desnudada de sus ropas, pero Aarón sí, porque su vida era sostenida por el servicio. Esto nos indica que la vida de uno que sirve a Dios llega a su fin cuando termina su servicio. Muchos años pasaron después del suceso recién descrito, pero el juicio de Dios siguió. Finalmente, él trató con Moisés en la misma forma que había tratado con Aarón. Citó a Moisés al monte Nebo, porque allí había de morir, aun cuando durante los años intermedios había permanecido fiel. Antes de morir, Moisés bendijo con un canto al pueblo de Israel, pero no pidió ser librado de su juicio particular. Ver Deuteronomio 33. También se humilló bajo la poderosa mano de Dios, al que había representado la autoridad de Dios y le había obedecido toda su vida, salvo en ese único caso en su ancianidad, no se le permitió entrar en Canaán. Qué tremenda pérdida sufrió Moisés. No pudo participar de la promesa que 600 años antes Dios había hecho a Abraham. No hay algo más grave ni que se considere con más severidad que el que una autoridad delegada actúe mal. Cada vez que ejercemos la autoridad debemos pedir estar unidos a Dios. Si cometemos un error debemos separarlo rápidamente de Dios para no incurrir en su juicio. Antes de decidir algo procuremos conocer la mente de Dios y sólo después de conocerla podemos hacerlo en su nombre. Moisés no podía pretender que lo que había hecho en las aguas de Meriba lo había hecho en el nombre del Señor. No seamos necios, sino aprendamos a temer y temblar delante de Dios. No pronunciemos juicio irreflexivamente. Antes, dominemos nuestro espíritu y refrenemos nuestra lengua, especialmente cuando seamos provocados. Cuanto más conozcamos a Dios, tanto menos descuidados seremos. Hay veces cuando podemos recibir perdón después de caer en la mano gubernativa de Dios, pero no siempre sucede esto. Entendamos claramente que no hay que ofender el gobierno de Dios. Las autoridades delegadas no debieran errar. Para que nuestro servicio sea aprobado por Dios, debemos servir no con nuestras propias fuerzas, sino en el terreno de la resurrección. Nosotros mismos no tenemos autoridad, solamente la representamos. No hay sitio, pues, para la carne. Solo causamos problemas y hacemos algo a nuestro antojo. La Iglesia no solo teme que no haya autoridad, sino también a la autoridad ilegítima. Dios tiene un solo pensamiento y ese es establecer su propia autoridad. En la Iglesia, la sumisión a la autoridad debe ser absoluta. Sin sumisión no puede haber Iglesia. Igualmente, la actitud de temor y temblor en los que representan la autoridad debe ser también absoluta. Hay dos dificultades en la Iglesia: la falta de sumisión absoluta y la presencia de autoridad ilegítima. Tenemos que aprender a no hablar irreflexivamente, a no dar opiniones negligentemente. Nuestro espíritu debe mantenerse siempre dócil para con el Señor, en espera de recibir la luz que tenga para nosotros. De otro modo, envolveremos a Dios en nuestro error y haremos en su nombre cosas que no son de Él. Por esta razón, tenemos que aprender por una parte a someternos y por la otra a representar a Dios. Esto significa que tenemos que conocer la cruz y la resurrección.
el que la iglesia tenga un futuro depende muchísimo de lo bien que aprendamos nuestras lecciones. La autoridad proviene del ministerio, el ministerio de la resurrección. La autoridad de una persona se basa en su ministerio y éste se basa a su vez en la resurrección. Si no hay resurrección, no puede haber ministerio. Y si no hay ministerio, no hay autoridad. El ministerio de Aarón provenía de la resurrección. Sin esto, él no podía servir. Dios nunca ha establecido por autoridad a nadie que no tenga ministerio. En la actualidad, la autoridad no es asunto de posición. Donde falta el ministerio espiritual, no puede haber autoridad de posición. Todo el que tiene un ministerio espiritual delante de Dios tiene autoridad delante de los hombres. Esto significa que el ministerio espiritual de uno le da autoridad entre los hijos de Dios. ¿Quién pues puede pelear por esta autoridad, puesto que es imposible luchar por el ministerio? Tal como el ministerio lo asigna el Señor, así también la autoridad la determina Él. Toda autoridad se basa en el ministerio. Aarón tenía autoridad porque tenía un ministerio delante de Dios. Su incensario podía hacer expiación por el pueblo y también podía hacer que cesara la mortandad, mientras que los incensarios de los 250 dirigentes fueron malditos por Dios. La rebelión de Números 16 fue dirigida no tan solo contra la autoridad, sino también contra el ministerio. Aarón estaba en autoridad, puesto que tenía ministerio. Ninguna persona puede tener más autoridad que la que tiene su ministerio. No debemos tratar de sobrepasar la autoridad de nuestro ministerio. Nuestra actitud debe ser siempre la de no atrevernos a ocuparnos en cosas que son demasiado grandes y maravillosas para nosotros. Ver Salmo 131, versículo 1. Aprendamos, en cambio, a ser fieles delante de Dios según la porción que nos ha tocado. Muchos hermanos imaginan equivocadamente que pueden asumir la autoridad a la aventura, ignorando que la autoridad que viene del ministerio jamás se impone sobre los hijos de Dios. La autoridad de uno delante de los hombres es igual al ministerio de uno delante de Dios. La medida del ministerio determina la proporción de la autoridad. Si la autoridad sobrepasa el ministerio, viene a ser de posición y por lo tanto ya no es espiritual. Si una autoridad delegada yerra, Dios vendrá a juzgarla. El supremo principio del gobierno de Dios es su propia vindicación, puesto que Dios está dispuesto a darnos su nombre y a permitir que lo usemos, tal como alguien nos confía su sello para que lo usemos. Luego Él tiene que absolverse a sí mismo si lo representamos mal. Él le dirá a la gente que la falta no es suya sino nuestra. Aarón murió, lo mismo que Moisés. No se les permitió entrar a Canaán. ¿Disputaron con Dios? No, porque eran conscientes de que la justificación de Dios era mucho más importante que su entrada a Canaán. Preferirían ser excluidos de Canaán para que Dios se absolviera. Como puede verse en Deuteronomio 32, Moisés se esmeró en explicarle al pueblo que la falta era de Israel, no de Dios. Por eso debemos mantener el carácter absoluto de la verdad. Ningún siervo fiel del Señor debería buscar una manera fácil o conveniente. La vindicación de Dios es mucho más importante que el prestigio del hombre. Aunque Moisés y Aarón tenían algunas excusas, no argumentaron ni se defendieron. Muchas veces en tiempos pasados habían intercedido por el pueblo de Israel, pero en esta ocasión no pidieron por sí mismos. Tal silencio es muy precioso. Preferían soportar la dificultad si esto podía darle a Dios la oportunidad de absolverse. La autoridad proviene del ministerio, llega al corazón de la gente y la hace tener conciencia de Dios. Cuando un ministro representa mal la autoridad de Dios, cesa su ministerio así como cesó el de Aarón y el de Moisés. Aprendamos, por tanto, a mantener el testimonio del Señor. No demos consejos irreflexivamente, no sea que incurramos en juicio. Que Dios tenga misericordia de nosotros para que seamos instruidos por Él.
que le dé gracia a su iglesia en este tiempo del fin. ¿Cómo necesitamos orar? Oh Señor, que se manifieste tu autoridad en la iglesia. Señor, haz que todo hermano sepa lo que es la autoridad. La iglesia local se revelará cuando Dios pueda manifestar su autoridad por medio de los hombres. Los que ocupen cargos de responsabilidad no la representarán mal, ni la gente que lo siga entenderá mal. Todos y cada uno conocerán su lugar y así el Señor hará lo que Él quiera.